la importancia de la educación emocional en la familia, ¿no? Es el tema que nos va a ocupar, porque claro, está la educación de comportarse correctamente en todo el resto de la vida, pedir por favor, decir gracias o permiso, pero también está la educación emocional, Noelia, contanos. Totalmente, Juan, porque es un componente muy importante que es necesario enfatizar la posibilidad que tenemos en el seno de la familia de transmitirle a los hijos esa habilidad de discernir entre estados emocionales, entre sentimientos, que es habitual que los chicos padezcan o sufran, digamos, diferentes estados emocionales, no todos agradables. Y es importante que los padres puedan guiar a los hijos en ese proceso de discernir entre una emoción y otra para que eso le brinde a los hijos la posibilidad de transmitir eso que les pasa de una manera distinta, que no sea con crisis, con berrinches, con llantos, y que eso posibilite también que el niño tenga una mejor percepción de sí mismo, que se sienta más seguro respecto de eso que le pasa. Eso ayuda también al desarrollo de la autoestima de los chicos, esa posibilidad que les da el poder controlar en cierta medida las emociones a partir de diferenciar distintos estados anímicos, porque no es lo mismo una crisis que se produce por un hecho que genera miedo o una crisis que se genera por algo que les genera tristeza o algo que los enoja. Entonces poder diferenciar el miedo del dolor, de la ira, por ejemplo, y esa posibilidad que le da el discernimiento al niño de poder expresar con mayor claridad qué es lo que le está pasando y qué es lo que está necesitando, también lo ayuda a aprender a diferenciar estados emocionales en otros niños, y eso colabora en el desarrollo, tiene que ver con lo social, con poder vincularse de una manera más sana, y que los padres puedan ser de alguna manera guías de ese proceso de educación emocional. Depende en gran medida de que ellos mismos tengan una cierta claridad respecto de qué son las emociones, cómo se diferencian y cómo uno puede gestionarlas de distinta manera respecto de lo que se trate de esa emoción displacentera. La familia hoy en día ha cambiado muchísimo desde lo que era la visión tradicional de padre, madre, hijos. Hoy por hoy hay familias ensambladas, familias que están solo con la madre o solo con el padre, o tienen dos padres o tienen dos madres. Por situaciones muchas veces económicas, la familia ampliada pasó a vivir con la familia de base. Entonces todos estos cambios también generan distintas situaciones dentro del seno familiar, que la familia no es más que seres que comparten un tiempo y un espacio y que tienen lazos de alguna manera incondicionales. Eso es lo que se denomina como familia, y en ese espacio y en ese tiempo en común se generan un montón de situaciones que a veces son de difícil manejo y que los padres tal vez se sienten como perdidos respecto de cómo poder ayudar a sus hijos para que no todo sea grito, que no todo sea castigos o amenazas, que a veces pareciera que es como la única salida que se encuentra para calmar lo que son los berrinches o las explosiones emocionales de los hijos. Entonces yo lo que sugiero es tratar de ayudar a los hijos primero a diferenciar cuando están con una crisis, por qué están con una crisis, qué emoción los está abordando, y a partir de ahí brindarles las herramientas para que puedan expresar, es decir, poner en palabras eso que les pasa, para de algún modo pedir ayuda, y que los padres también sepan cómo poder hacer para sacarlo de esa situación sin gritos, sin castigos, sin amenazas y todo ese tipo de recursos que no son para nada saludables. Seguro, pero también, Noelia, pienso en el otro extremo, es decir, por ahí la completa indiferencia por parte de los padres hacia los hijos por distintas cuestiones. Recién mencionabas, y lo hacías muy bien, esta cuestión de los cambios en la familia, ¿no? Porque hace, no sé, 30, 40 años, el padre se iba a trabajar, la madre quedaba en la casa, tenía más contacto con los chicos. Hoy por ahí, digo, trabaja el padre, trabaja la madre, o es una madre sola, un padre solo, que también trabaja, y a veces también pasa que hay como una suerte de desconexión, ¿no? Con los hijos. Por un lado, decías, solucionar los berrinches o toda la cuestión emocional de una forma más bien violenta, y por otro lado me parece que también está ese tema de la indiferencia. Totalmente, porque esta posibilidad de poder guiar
a un niño o a un adolescente en este proceso de lo que tiene que ver con la educación emocional, tiene que ver sobre todo con esto que vos mencionabas, que es el contacto emocional que se genera únicamente en el estar presente y estar presente de manera genuina, es decir, no es solamente estar el cuerpo en un mismo ambiente físico, sino poder contactarse emocionalmente con eso que le está pasando al otro, porque si no es imposible discernir qué es lo que le está pasando si vos no tomás contacto genuino con la situación emocional de la otra persona. Hoy por hoy también lo que está pasando, desde hace un tiempo, pero a esta parte con el tema de la pandemia se ha enfatizado muchísimo, es el uso de dispositivos electrónicos. Entonces las personas están juntas en un mismo ambiente físico, pero desconectadas por completo desde lo emocional, porque no comparten nada, solamente comparten el espacio. Y de repente sucede una cuestión, tal vez entre los hermanos, y los padres que estaban ahí presentes no tienen la menor idea de qué fue lo que pasó o de qué procesos siguieron hasta que llega la explosión anímica. Entonces, si bien es necesario salir a trabajar, porque nadie sale a trabajar meramente porque le gusta o porque quiere, digamos, la mayor parte de la gente trabaja por una necesidad económica de sostenerse, el tiempo que estamos en casa, el tiempo que compartimos con nuestros hijos, tratar de contactarnos de manera genuina, que quiere decir mirarlos, escucharlos, entenderlos, conocerlos, porque los niños van cambiando durante toda su evolución de la infancia y cambian mucho más después en la adolescencia, y muchas veces los padres perdemos el registro de qué le pasa a nuestro hijo o qué siente nuestro hijo o qué prefiere nuestro hijo, o tenemos lecturas de ellos que ya son antiguas, digamos, porque ellos han cambiado y no tenemos menor idea en realidad de qué es lo que realmente les está pasando. Te voy a contar el caso de una persona que conozco, que en todo el tiempo previo a la pandemia veía a su hijo con el celular y no tenía menor idea qué era lo que miraba, pero cuando estaba viendo el celular el padre siempre reprimía esa situación y le decía que no mirara el celular porque estaba perdiendo el tiempo. Y ahora, a partir de estar en pandemia y poder compartir más tiempo con el hijo, se puso a ver qué era lo que veía el hijo, y el hijo, que tiene 13 años, dice querer ser cirujano en el futuro, y el niño se pasaba viendo canales de medicina, cuestiones ligadas con la cirugía, y el padre se sorprendió de encontrar que eso que él pensaba que el hijo perdía el tiempo, en realidad estaba ocupándolo en algo que para él era muy importante y que tenía que ver con su desarrollo a futuro. Entonces, por ahí uno juzga una situación porque la ve de afuera, y si no se involucra, no se contacta, no puede operar de una manera efectiva sobre eso que está pasando. Entonces, lo que yo sugiero es esta posibilidad de realmente tomar un contacto genuino con esas personas con las que vivimos, para poder entendernos y conocernos de una manera que sea más saludable y a la vez más efectiva a los fines de la comunicación. Sin duda, Noelia, estoy pensando en este caso que contabas, ¿no? Y muchas veces los padres caen en ese prejuicio de qué es lo que se les ocurre a ellos sin ni siquiera preguntar, ¿no? Qué bueno, digo, para aquellos que nos están mirando, poder, digo, que puedan tomar nota de toda esta cuestión de vincularse y de, como decía, ¿no? Ir aprendiendo de las distintas cuestiones, de las distintas emociones, ¿no? Totalmente, y tener un contacto, como yo decía anteriormente, que sea genuino, que quiere decir que sea de calidad. Si estamos poco tiempo con nuestros hijos, el tiempo que estamos con ellos, tratemos de acercarnos a eso que les interesa a ellos, no imponiéndoles situaciones que no son de su agrado, que están con la trompa larga porque uno les prohíbe hacer tal o cual cuestión, que tampoco quiero caer en una cuestión de querer transmitir que no hay que poner ningún tipo de límite, porque todo lo contrario, los límites también enseñan y también marcan un rumbo y un camino y son absolutamente necesarios. Pero tratar de acercarnos hacia lo que son sus intereses y no coartarlos por el mero hecho de decir, como está con el celular, seguro está perdiendo el tiempo, por ejemplo, no por poner esa situación. Tratar de acercarnos para pasar con ellos tiempo de calidad, que nos permita realmente tomar contacto emocional y conocerlos, porque si no, de otra manera es imposible poder conducir o guiar esto de lo que es la educación emocional.